municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. La pandemia no tiene una tercera ola hasta aquí. Pero lo cierto es que las advertencias que llegan del viejo mundo, que ya no es nuevo, son indicadores del invierno y las temperaturas. Aquí, cuando hizo frío, el calor ascendió por miedo al contagio y hemos tenido más de 100.000 muertos en este país. Pero lo cierto es que se utilizó una palabra que hay que darle la entidad apropiada, por respeto a las víctimas, a los familiares y primero a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en esa línea, en la primera línea, era la infantería, frente a un enemigo invisible. Y ser esencial en tiempos de pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia, tan solo nos remite a decir esto, que el privado trabaje en negro y haga el ejercicio de ese color, y es criticable, por cierto. Ahora, cuando el Estado negrea, no, porque tenemos un problema superior. La semana pasada, trabajadores y trabajadoras de limpieza del único centro masivo de atención que tiene este municipio, este distrito, decidieron hacer un kit de colaboración. Eso permitió visibilizar, y como vengo diciendo en el programa, la continuidad de esto es no neutralizar, visibilizar y seguirlo. Porque son trabajadores y trabajadoras que realizan limpieza. No nos olvidemos que el virus no desapareció. La limpieza, las manos, el piso, limpieza. Es prevención, es seguridad sanitaria. Esos trabajadores y trabajadoras tienen muchos sueldos de contingencia, para no decir becas. Y venían de una cooperativa. Voy a charlar en este primer bloque con ustedes y que escuchen bien lo que tienen para decir ellos que están aquí. Les agradezco mucho a Julio, a Yamila y a Pablo, ¿sí? Ya está la secretaria de Salud para participar del programa, así que le digo a la Rosa que lo ubique a la secretaria de Salud, que en el segundo bloque estará aquí. Contame cómo es el día a día. El día a día de los trabajadores de limpieza en este momento es llegar, limpiar como siempre, pasar la guardia, recibir la guardia ya por la falta de personal, recibirla totalmente sucia, fuera de condiciones, no por falta de los compañeros de la limpieza, sino por falta de personal directamente. El turno mañana está haciendo, hagamos de cuenta que 3 trabajos, está aguantando el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Decime la cantidad de compañeros y compañeras que tienen que hacer este triple trabajo. Hoy por hoy a la mañana somos 25 compañeros, en lo cual están distribuidos en las áreas esenciales y somos 5 o 6 que andamos por todos lados. Hablemos un minuto del kit de colaboración. ¿Por qué es el kit de colaboración? Que se comprenda que lo que están haciendo no es que ustedes desean hacerlo, es una necesidad para ser escuchados y ser reconocidos en el trabajo. Digo, para algunos que no tienen demasiada comprensión de lo que es la conciencia de clase. ¿Sí? Te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Yamila, primeramente. El kit de colaboración es una fuerza, una medida mayor que tomamos los trabajadores de higiene hospitalaria para que se nos escuche el reclamo que tenemos, que es la falta de personal. La kit de colaboración repercute en las tareas diarias que tenemos distribuidas todos los compañeros. Decidimos dejar de limpiar, por decirlo de esta forma, porque es la realidad. No tenemos cubierto las áreas básicamente esenciales de todo el hospital. Se está cubriendo lo que es terapia intensiva, neonatología, parto, quirófano y los residuos patológicos, en la cual tarde y noche no tiene personal masculino para los residuos patológicos. Por eso es que el compañero remarca acá que recae todo en el turno mañana. Nosotros somos del turno mañana. Entramos a la guardia a las 6 de la mañana, ya agarramos esa guardia totalmente fuera de condiciones por el déficit que hay en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, obviamente que recae todo en nosotros, lo que el personal de la tarde y noche no llega a cubrir. Lo tiene que hacer usted, por eso me decías vos recién, Julio, tiene que trabajar 3 veces. El segundo tema, para que se aclare que ustedes están haciendo kit de colaboración porque tienen becas de contingencia.
Exacto. No el caso de Julio ni el caso de Pablo, que ya voy a él. Beca Sí. de contingencia significa que están en negro. Exactamente. ¿Sí? Sí. Si están dentro del Estado provincial, pero en negro. Porque vos aguinaldo no percibís. No. Vacaciones no tenés. No. Obra social ahí nomás. Sí, ¿Sí? No haces aportes. no, Bueno, por eso. ¿Y no son esenciales? sí, tal cual. Bueno, siempre se nos remarcó que somos personal de salud, que pertenecemos, digamos, al mismo circuito del hospital, no somos diferentes a un profesional médico, profesional enfermero, técnicos. Siempre se nos remarcó esa parte, que somos importantes en nuestra labor, pero a la hora de la realidad, esta es nuestra realidad. Nosotros estamos precarizados, seguimos funcionando en negro, tenemos compañeros que no cobran nada, 7 compañeros, por decirlo, ponerle un número, en la realidad 7 compañeros que no perciben ningún tipo de Ni sueldo siquiera ni el ayuda. potenciar, Ni porque vos siquiera antes tenías el potenciar. Exactamente, estuve un año con el potenciar Hacemos Futuro, que era antes. Era Hacemos Futuro. Sí, Ajá. Hacemos Futuro, bueno, ahora es Potenciar Trabajo. Un año estuvimos así hasta que, bueno, llegó la beca de contingencia, pero por la pandemia seguimos estando en negro, perteneciendo a un centro de salud tan importante como es el Hospital de Moreno. Yo le doy mucho valor, tanto Julio como Pablo, que estén aquí acompañando, porque ustedes están en planta. Sí, ¿Sí? así es. La solidaridad se aplica, no se declama. No, exactamente, porque también uno estuvo en ese punto de la incertidumbre y de no saber qué hacer, si pelea por lo que quiere, pelea por los derechos de él mismo y de sus compañeros, con las amenazas que hay del otro lado, de decirles no agiten o no... Esperen, aguanten. Claro, aguanten, sí. Ustedes trabajen que lo mejor ya va a llegar. Es eso lo que te prometen. Ustedes aguanten que sí, que va a haber respuesta, sí, que va a haber algo mejor, sí, pero eso nunca termina de llegar y llega un punto que el cuerpo de los compañeros se estresa. Hay muchos compañeros que sufrieron por temas de intoxicación, el cuerpo ya no les da abasto porque es pesado el trabajo que se hace ahí. Y la verdad, eso, día a día, de una forma, termina desgastando el cuerpo y uno termina diciendo basta, porque ya no Es se un puede. hospital en su máxima capacidad operativa, digo en dimensiones, porque ahora se inauguró hace poco la nueva guardia, ¿no? Así que van a tener que trabajar más. Lo único que nos aumentaron. O sea, aumentaron la capacidad, La capacidad, el sueldo no. el sueldo no. El sueldo no. Y el número que lo charlábamos antes, ¿cuál es el número total de trabajadores y trabajadoras de limpieza? El plantel, 53. 53. Activo. 53 activos. ¿Cómo activos? Activos ¿Hay significa- inactivos? Sí. En el Ministerio de Salud de La Plata figuramos 98 trabajadores de higiene hospitalaria, en la cual somos 53 activos trabajando en nuestra función, que es la higiene hospitalaria. Después, la otra tanda fueron casos desvirtuados, digamos que fueron arreglos internos, donde se pasaron a otros sectores, cuidadores, camilleros, administrativos, lavadero, bueno, y así funcionó. Es decir, lo llevaron a otras áreas. Entonces le voy a Exactamente. preguntar a Julio, que los conocemos hace un tiempo, lo hemos visto. Con 53 activos, ¿alcanza? No, no alcanza. La verdad que no alcanza, porque en realidad somos 25 de turno mañana, dividiendo así, tenemos compañeros que están por licencia médica, faltantes, que es lo natural por el estrés, por el cansancio. Date cuenta de que desde el 2020 que nos sacaron hasta las vacaciones, ahora lo están dando 14 días. Entonces los debe de proveernos nos sacan, ¿me entendés? Y si toman gente los desvirtúan automáticamente. Entonces no, siempre es la misma cantidad. Al contrario, cada vez somos menos. Y está más grande el Y es hospital. más grande el hospital. Vos dijiste algo que me parece que muchos no pueden visualizar. Describí el trabajo de limpiar el hospital. Porque dijiste, es pesado. Bueno, hablemos del trabajo. Pablo. Es pesado ya para un hombre, por eso hay las mujeres por ahí no pueden hacer diferentes tareas que hay ahí. Generalmente el trabajo más pesado ahí es sacar la basura. Sacar la basura en bolsas patológicas, ¿cuántos serán? ¿Cuántos? 20 kilos, 25 20 kilos. kilos y más.
Sí, y muchas veces no. esos en carros, eso también, carros que por ahí están parchados, que ya no se pueden manejar, que son 3 también nada más para todo el hospital, que a veces no tenemos que estar... 3 carros para sacar los tenemos que residuos. estar turnando para ver quién va a buscar la basura primero, porque no podemos ir arrastrando esas bolsas. Y imagínate lo pesado que es. Y de ahí llevarlos para afuera, embolsarlos con todos los peligros biológicos también que conlleva eso. Hablemos de insumos entonces. Si ustedes tienen los guantes, tienen el camisolín, porque la pandemia está, si bajaron los casos, gracias a Dios, pero no desapareció. En la primera temporada es como que no había nada de eso. Después empezaron a aparecer los camisolines, los guantes, pero los guantes son los de látex, por supuesto, los camisolines, todo así. Empezaron a aparecer casi en la segunda temporada de la pandemia. Ahí, porque a lo primero casi no había. Teníamos que andar pidiendo por favor a las enfermeras que nos pasen para poder entrar a retirar los residuos de adentro de las habitaciones de las personas que estaban con el problema. Entonces, bueno, esas fueron las primeras épocas. Y ahora como que ya empiezan a aparecer, pero hay muchas veces que nos faltan los elementos necesarios para la limpieza, como ser lavandina, detergente. Te iba a preguntar, para limpiar los pisos, ¿tienen? Bueno, ahora, como se hará un mes atrás, no teníamos nada. Se había tirado para atrás la compra, no sé qué onda, y andábamos mangueando lavandina, muchos compañeros traían de su casa. No tenemos para desengrasante, no hay de esas clases de cosas, no hay en el hospital. Quitasarro, Quitasarro, no, compran las no hay. compañeras a veces. No hay. Entonces, muchas veces exigen, pero si no tenemos los elementos, ¿cómo hacemos? No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Redujeron también el costo de las bolsas que usamos. Nosotros, más allá de que está el compañero masculino sacando los residuos patológicos, las mujeres que estamos en servicio, yo soy del área de rayos, sacamos la basura interna y la dejamos en una bolsa patológica, pasa el compañero y la retira con su carro. Antes de inaugurar la guardia nueva, teníamos un costo de uso de bolsas. Creo que se compra por 4 meses un stock de todos los tamaños de bolsas. Bueno, ahora que abrieron la nueva guardia, redujeron ese costo de bolsas a menos de la mitad, sabiendo que hay una guardia nueva. Hay menos bolsa, me estás diciendo. Sí, con una guardia nueva tan grande que tiene, creo que, si no me equivoco, 40 tachos de basura. Si no me equivoco. ¿Pablo? Yo sé que esto, no sé si va a quedar bien, aclarar una cosa que hacen, que nos piden a nosotros. No, decilo, sí. Es que reciclar la bolsa, le dicen. Que es, en vez de agarrar la bolsa y tirarla directamente, la tenés que dar vuelta, sacarle todo lo que tiene. En el contenedor sacás y volvés con la volvés bolsa. con la misma bolsa. ¿Y quién da esa orden? Y esa ahora las autoridades del hospital. No, se vive muy críticamente en el hospital de Moreno. La verdad que es lamentable que tengamos estas condiciones laborales, no solamente laborales, como te lo comentaba hoy, que no estamos hablando solamente de acá de trabajo, sino de una comunidad donde se atiende mi familia, la familia de los compañeros, la familia del ciudadano de Moreno. Cuántas personas profesionales han atendido a su familia también. O sea, es un hospital público gratuito para todos, toda la zona oeste de Moreno. Es inhumano, la verdad que es discriminatorio, porque yo, si es mi familiar, obviamente por urgencia lo voy a traer, pero no en las condiciones que trabaja o que se maneja el hospital de Moreno. No estoy desvirtuando a nadie, ningún cargo, ni tratando mal a nadie, sino que estoy diciendo que ya el hospital está abandonado por un Estado que no está, que no nos tiene presente. Bien, no estás atacando a nadie, están defendiendo sus derechos. No, por supuesto, Sí, por eso ni no más va ni contra menos. nadie, sino No, por eso. va, digamos, contra un Estado ausente. Bien, una pregunta y una respuesta final de cada uno. ¿Qué piensan seguir haciendo? Porque cuando hablo de visibilizar, salieron a la calle, hacen el kit de colaboración y yo me puedo quedar con esa fotografía. Ahora, lo que necesitamos es que el hospital tenga bolsas, tenga insumos, que ustedes no estén en negro, que tengan sueldos dignos, que sean reconocidos y respetados. Estoy hablando de esto que debería ser básico y esencial, pero no lo es. Así que te escucho, Julio.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Nosotros, nuestro plan de lucha es poder visualizar y que tomen al personal que falta realmente. Nosotros hoy por hoy estábamos haciendo kit de colaboración rotundo, nada más que lo básico, que están las compañeras de, como dijo, neo, terapia, guardia, nada más. La sala no estábamos tocando ni nada, que a muchos compañeros incluso nos afecta y nos duele porque somos nosotros los que vamos a limpiar y ya tenemos no una amistad, sino con los mismos pacientes un acercamiento y dejarlo así nos da bronca a nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces hemos decidido en una asamblea seguir con el plan de lucha, pero con el sistema de que vamos a ir a pasar a limpiar, empezar a limpiar la sala hasta las 9 de la mañana, después hacer nuestra asamblea y seguir haciendo el corte de ruta de media hora frente al hospital, frente del hospital, la calle. Eso lo van a mantener. Eso lo hasta vamos a tanto mantener. dejen de ser de beca de contingencia, ¿sí? Pase a planta, un sueldo digno, que las bolsas estén, que los guantes estén, que la lavandina esté, que el detergente esté. Es impresionante tener que decir que falta esto después de escuchar insistentemente que lo primero es la salud y hay que preservar la vida, ¿no? Hoy por hoy te digo más que de repente capaz que los supermercados se van a enojar con esto, pero hoy por hoy los supermercados se están quedando sin changuitos porque estamos comprando changuitos para poder llevar los tachos con agua. No tenemos un carro con acuerdo para que llevar la carga de agua para poder baldear o lavar o lo que sea. Si ustedes llegan a ir al hospital van a ver que lo van a ver a lo de limpieza, Sí, lo van lo a he ver visto. con el changuito del supermercado. Claro. Entonces, tenete en cuenta de que no es falta de nosotros, No, del por personal favor. de limpieza del trabajo, sino que es por falta de insumo y falta de comprensión de las autoridades del hospital. Clarísimo, un minuto para vos. No, claramente el hospital está atravesando una dura situación, no solamente de limpieza, el sector de laboratorio también está sin atención al público, solamente guardias y urgencias por falta de reactivos. Me parece, creo que está, como lo decíamos, está más que claro, somos esenciales. Se remarcó tanto el cuidado de la salud, se nos dio tantas charlas de protocolos, de seguridad e higiene, del cuidado de protección, del equipo de protección, bueno, el uso, el mal uso, el sacado del barbijo, el camisolín, la cofia, cuando ni siquiera teníamos guantes. Nos decían pónganse doble guante arriba del camisolín. Sí. No teníamos ni guantes, pedíamos en los sectores, se les mezquinaba, también escaseaba en los sectores y también se nos escaseaba a nosotros. O sea, si a un sector, nosotros vamos a, por ejemplo, a una sala y pedimos un par de guantes, ese par de guantes que un enfermero deja de usar para darnos a nosotros, tampoco se les daba, se les reponía a ellos. Bueno, también el equipo, nunca, indumentaria, ropa, nunca nos dieron, no tenemos calzado acorde, los compañeros tampoco. Los carros que usamos para con el agua tampoco, no tienen mantenimiento, están todos rotos. Bueno, obviamente, nosotros pedimos, el reclamo es el pedido de personal, pase a planta permanente de todos los compañeros, que se hagan cargo de estos 7 compañeros también que no cobran nada. Y bueno, sí, un salario digno, claro, acorde a la canasta básica bien familiar. Pablo. Nada, primero muchas gracias por el espacio también. No, por favor, gracias a ustedes. Y que nada, que lo primordial que queremos es que todos los puntos que dijeron acá mis compañeros y que vamos a tomar, desgraciadamente tenemos que tomar estas medidas porque hay gente que nos ignora y vamos a llegar hasta lo último para que los compañeros de limpieza seamos respetados y podamos tener los mismos derechos que tienen los trabajadores de salud que están en planta y cualquier compañero que también se quiera sumar a la lucha y tenga derechos que son vulnerados, que vengan con nosotros, que los vamos a apoyar y los vamos a ayudar en lo que podamos. Muchas gracias a los tres. No, muchas No, gracias a muy ustedes, amable. muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo podría quedarme en una parte y decir que es todo. Y sería injusto porque hay trabajadores en el hospital, tanto como ellos, que hacen mucho más de lo que algunos imaginamos. Que hubo una inversión. Y lo digo esto porque nos están enseñando hace muchos años que lo más fácil es la descalificación y el rótulo. Bueno, yo voy a calificar correctamente lo que acaban de decir ellos. Ellos son trabajadores
esenciales porque estamos hablando de la limpieza del Centro Masivo de Atención del Hospital de Moreno. Ellos y ella han señalado que debería haber 100 en el plantel y está la mitad. Que hay una rotación para prestar el servicio en los lugares que son claves y seguirán haciéndolo hasta las 9 de la noche mientras las autoridades no responden. Esta película yo la vi antes de la pandemia. Antes en el hospital se reclamaba que los trabajos tenían que ser reconocidos y en blanco, nada de becas ni cooperativas. La pregunta es si la contingencia y la beca y las cooperativas vino de la mano de la pandemia o es parte de la precarización. O alcanza con decirle a los compañeros y compañeras que hoy están con una beca de contingencia, con un básico que es miserable, tanto como el que tienen los compañeros en blanco, miserable por debajo de la línea de indigencia, lo quiero decir, y lo he visto, por debajo de la línea de indigencia. Si no corresponde un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo e incluso recibir órdenes que podrían cuestionar. Si yo miro esta parte, no estoy hablando del todo, estoy hablando que la salud pública se defiende siempre, no parcialmente. Pausa y tras ella hablaremos con la secretaria de Salud Municipal, Bárbara Cortés, que vino a participar de este programa que se llama Quórum, siempre en contacto directo y, como les digo, sin tapabocas. Pausa y volvemos. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. La semana pasada en este estudio al aire libre estuvo Mabel Kuzma, una de las 3 directoras que tuvo el Mariano Luciano de la Vega, porque ocurrió eso, que 3 mujeres dirigieron el hospital en la gestión de María Eugenia Vidal, y ella había postulado antes y lo rubricó una vez más, que no es necesario a priori construir otro hospital en Moreno, sino fortalecer la atención primaria. Bueno, busqué en los archivos, los tiempos que escribía en el diario para usted, y de directores, también aparecía esto, director del hospital,
que se iba a descomprimir el Mariano Lesional La Vega si había atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria? Bueno, qué mejor que hablar con la Secretaria de Salud del municipio, porque tiene que ver con la detección temprana, pero además con la mejor política de salud, que es la prevención. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Bárbara Cortés es: ¿cuáles son los vectores que están apareciendo, que ustedes registran en Moreno, que hay que prevenir? Hay otros que están desarrollándose, qué sé yo, puedo decir en el invierno la gripe. Bueno, entonces tendría que ver el IRA, ¿no? Que no es el IRA irlandés, quiero decir, las infecciones respiratorias agudas. Pero hablemos un poco, que me parece central, la atención primaria y la prevención. ¿De qué consta una política de prevención de salud? ¿Qué tenemos en las unidades sanitarias? ¿Cuántos médicos nos faltan? ¿Qué especialidades se deben cubrir? Porque me parece central entender esto para luego hablar de salud, que estoy reclamando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rubén, por la invitación. Bueno, a ver, la atención primaria, uno siempre focaliza la atención primaria como la atención en los centros de salud o en el primer nivel, pero la atención primaria va mucho más allá de eso. La atención primaria es una estrategia sanitaria que tiene que ver con lo que mucho se habla ahora, que tiene que ver con un sistema integrado de salud, con redes, con una articulación constante de los diferentes efectores, con una participación comunitaria y social importante en la determinación de los problemas prioritarios y prevalentes. Todo eso es la atención primaria, es una estrategia. Como el primer nivel o la puerta de entrada a esta estrategia sí son los centros de salud. En los centros de salud, por supuesto que podemos resolver en condiciones óptimas más del 80% de las consultas. La mayoría de nosotros adultos seguramente alguna vez en el año tenemos que consultar o hacemos nuestros controles periódicos de preventivos y a lo mejor son muchas menos las oportunidades de internaciones. Seguramente vos nunca te internaste o esporádicamente. Sí, varias veces. Bueno, son la excepción, o son las menos en realidad. Sí. O si uno hace su cuenta, a pesar de haberse internado, seguramente tiene muchas más consultas ambulatorias que internaciones. Entonces sí, por supuesto que es fortalecer la atención primaria, tanto en lo estructural, en los centros de salud, como en el equipo profesional que atiende en esos espacios, es clave. Lo pienso así, a ver si lo interpreto. Si llega una mamá con su niño a la salita y se hace un control de talla y peso, entonces vemos que el peso no es el adecuado, que hay una dificultad, ya sea por sobrepeso o falta de alimentación. Bueno, ahí participan las otras redes en la articulación para que ese niño no vuelva con un agravamiento de su cuadro. Entonces la atención hace que el resto del Estado se mueva, que no sea ni la salita ni el hospital. Ahora, cuando llega al hospital, sí, claro que hay una situación un poco desacoplada de esa atención primaria que estratégicamente no funcionó. Ni siquiera digo que falló, porque no lo sé. Cuando vos definís que la estrategia es esta, hablame entonces de cuáles son los elementos que estratégicamente están desplegando para que suceda lo que me dijiste recién. Bueno, a ver, no necesariamente, por supuesto, ocurre esto que vos decís de que las personas lleguen al hospital por la falla. No, muchas veces llegamos porque hay una situación aguda, porque hay situaciones que sí o sí hay que resolver en el hospital, pero la mayoría las podríamos resolver en un primer nivel. Por supuesto, a ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el primer nivel? ¿Qué hacemos con la estrategia de la integralidad, de la medicina general? Es tratar de dar un abordaje integral y longitudinal de la salud. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vos decías, llega una persona con un menor de edad a su cargo, poder hacer una evaluación de ese crecimiento. Ejemplo que vos dijiste, una evaluación antropométrica es una foto de una situación, entonces tampoco esa evaluación es un indicador, es un estado de ese momento, pero no se habla de la película. La atención longitudinal nos habla de la película, entonces para eso es importante la periodicidad de acuerdo a la edad que uno tiene que tener en esos controles, para después, sobre todo en la edad adulta, no tener complicaciones con todo lo que ahora conocemos como las enfermedades crónicas no transmisibles, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son todos problemas de salud que tienen mucho que ver con el estilo de vida, que ahí intervienen otras áreas, como vos decías, que no necesariamente salud, tiene que ver, trabajamos con educación, con desarrollo, con deportes, con un montón de otras áreas en la cual tenemos la interpretación de la salud de una manera mucho más integral. ¿Sabés que pensaba? Una escuela también es una estructura que pueda alertar sobre situaciones. Yo por eso decía que para mí la mejor atención primaria es la atención, la prevención. Si nosotros podemos prevenir, no es que no van a ir a la salita o al hospital.
no van a llegar en condiciones que después es difícil de revertir, incluso con el tiempo, longitudinalmente, te lo estoy diciendo. Vos decías qué dispositivos hay en el territorio y nombrabas las escuelas. Por ejemplo, hay una red que es Salud Educación, en las que los efectores de educación, junto con representantes de salud, ya sea de salud mental, directores de centros de salud, se juntan periódicamente, mensualmente o cada 45 días y plantean problemas en el alumnado o estrategias para pensar integralmente o capacitaciones sobre ESI. Es un espacio de trabajo en conjunto con educación y con salud. Eso también es constancia, ¿no? Con la constancia, es decir, ese estado presente es alerta y saber que hay brazos que van a contener a las familias o a las comunidades. Me parece que yo intento, esta charla que tengo contigo, que se comprenda que la salud no es una respuesta fácil de dar, porque las complejidades son muchas y cuando se combinan son difíciles de resolver porque son multicausales, por lo menos lo entiendo así. ¿Cuántas unidades sanitarias tenemos en Moreno? En este momento tenemos 43 unidades sanitarias. Bien, tenemos 43 unidades sanitarias, hemos crecido respecto a otros años. Claro, ahí aparece la palabra o el concepto recurso humano. Sí, ¿qué profesionales están faltando? No porque no lo busquen, porque antes, en gestiones anteriores, siempre se buscó. Recuerdo una frase que me dijo el director del hospital, Rossi, que el problema tenía que ver con la formación en la facultad, porque hay muchos que ya no deciden especialidades muy complejas, ¿no?, en el conurbano y van más a lo que es fotografía, me lo explicaba hace muchos años Rossi. Y no es que no buscaba, sino que no se encontraban. Contame qué es lo que están buscando, qué estás buscando vos como secretaria de salud y no se encuentra. ¿Qué profesionales o qué especialidades? Y bueno, a ver, nosotros hoy por hoy tenemos una búsqueda muy activa en todas las disciplinas de médicos y médicas, tanto sea medicina general como el resto de las especialidades. Sobre todo esto, a ver, teniendo en claro, si el 80%, insistimos en que la atención primaria tiene que ser la puerta de entrada y lo que resuelve la mayor cantidad de consultas, teniendo en todas las unidades sanitarias la mayor cantidad de horas de medicina general, de clínica y de pediatría, de obstetricia, que son los pilares de la atención primaria, y de enfermería, por supuesto, de administración, que son claves de promotoras de salud, pero hablábamos puntualmente de médicos, salud mental también, claro. Pero a lo mejor eso estamos mucho mejor que otros años con respecto a psicología. Nosotros podríamos disminuir la cantidad de especialistas que tenemos, que también en esta red integrada, en el municipio de Moreno, históricamente el primer nivel ha absorbido. Nosotros tenemos centros intermedios, decimos, porque no son centros con internación, pero son centros de especialidades, que también en algún tiempo atrás esos eran especialidades hospitalarias. Nosotros tenemos el Cicla Viviana, el CICI, el Centro de Salud Mental, el Centro de Enfermedades Transmisibles, que bueno, que siempre, por supuesto, que la demanda supera la oferta, pero tenemos una buena cantidad de especialistas. Pero no me contestaste qué están buscando. Me dijiste todo, médicos generalistas, todo. Es todo, y por eso también bueno, pará, como estás buscando todo, ¿por qué no se encuentra? Es decir, ¿en dónde se busca? Porque habrás escuchado vos como secretaria de salud, yo lo escucho como periodista, fuimos y esperamos para que nos den un turno, y el turno se da a la semana porque no hay tantos médicos. Eso lo escuchás. Claro. A ver, ¿dónde buscamos? En todos lados. Trabajamos con los colegios de médicos, trabajamos en las residencias, participamos activamente de espacios académicos, de congresos, tenemos espacios provinciales, el COSAPRO, es el Consejo Regional Provincial de Salud, que también está pensando estrategias, porque no es un problema solamente de Moreno. No, está clarísimo. Y como decías vos, es también histórico. La pandemia agravó porque objetivó un problema que teníamos, entonces aumentó la demanda de profesionales en la salud. Nosotros, para poder solventar esta dificultad, que digamos que es previa a la pandemia, que es histórica en el distrito, estuvimos trabajando mucho y ahora pudimos lograr esta modificación en la escala salarial, en toda la modificación que hicimos en la escala de la carrera sanitaria, sobre todo mejorando las condiciones económicas para las y los profesionales que elijan cargos de 18 y de 24 horas. Me estás diciendo que están pagando más. Estamos pagando más en esas personas que trabajan más horas. Eso te permite a vos, cuando vas a buscar, decir, mira, esto es lo que tengo para ofrecer. Que no es menor el dato. Exacto. En primera instancia me permite que dejen de irse las personas que yo tenía. Sí, claro, esa es la segunda pregunta. Exactamente, que se dejen de ir o que bajen la cantidad de horas. Nosotros tenemos contratos desde 12, de 18 y de 24.
muchas personas que están, digamos, que son comprometidas con la atención primaria, que les gusta el trabajo en Moreno, decían, bueno, bajo la carga horaria para no perder el vínculo que tengo con el trabajo en la atención primaria y con el distrito. Pero también eso va en contra de lo que hablábamos antes de la longitudinalidad en la atención, de decir, bueno, a ver, voy 3 veces por semana mínimo al centro, si me viste hoy, vení en 48 horas y te vuelvo a ver. Claro. Hay un montón de cosas que se pierden si vos vas una sola vez o 2 veces por semana a un centro de salud. Entonces, sí, tuvimos que, más allá digamos, de la propuesta sanitaria, que es interesante. Tenemos 3 centros que forman profesionales con residencias, una residencia médica de medicina general, que es donde yo me formé en Cuartel Quinto, y 2 residencias integradas multidisciplinarias, que hace atractivo también este ámbito de formación permanente, el estímulo a los profesionales para que puedan producir a investigación, que puedan demostrar lo que saben, participar en esos espacios, y sobre todo esto también favorecer el trabajo en los territorios y en la comunidad. Necesitamos mejorar la oferta económica. Me parece muy honesto tu parte, que digas, claro, que la demanda es tan alta que la oferta no alcanza, porque los datos de la realidad son los datos de la realidad. Porque vos te formaste en Anderson, ¿te formaste? No, en Molina Campos. En Molina Campos. Habrás visto las familias haciendo la cola para recibir un turno, es decir, lo importante de aquellos que están trabajando y que vienen trabajando es que están observando que se necesita mucho más, que esto no se resuelve fácil, que se pueden mejorar los salarios. Hay que ver también la comprensión del profesional para venir acá, porque Moreno tiene esa complejidad también. Entonces, termino esta parte de la nota preguntándote cuál es el plantel que tenés hoy, es decir, la Secretaría de Salud del municipio, cuál es el plantel con el que cuenta de profesionales totales, si tenés sistematizado ese dato, añadido así, cuántos no son de Moreno, si son muchos tienen que venir acá. Entonces por ahí dicen, bueno, tengo que hacer un viaje, en lugar de 36 hago 12 horas, no lo sé. El número exacto de profesionales, no lo tengo, no quiero decir tu número exacto, son alrededor de 350 profesionales que tenemos, pero muchos están en encargos de gestión, muchos son directores de unidades sanitarias, entonces si bien tienen tareas asistenciales, disminuyen su carga asistencial. Nosotros tenemos hecha la proyección de un ideal de cantidad de profesionales y también de horas, porque también es muy difícil ese cálculo, por eso decimos, bueno, 350 profesionales de la salud no es un mal número, pero bueno, muchos con carga de 12 horas, entonces eso también hace muy difícil. Nosotros tenemos la proyección, tenemos esta mejora que pudimos conseguir para poder en primera instancia sostener los que tenemos y que los tenemos ¿Eso alcanzó a 60 personas, 58 personas? ¿Esta promoción que decís? No, 58 son las promotoras, es otro, las promotoras que pasaron a planta, después hubo un pase a planta que también es alrededor de 50 profesionales de la salud que son de diferentes disciplinas, que estaban dentro de un programa que se llamaba Médicos Comunitarios, pero que no eran solamente médicos comunitarios, y después las mejoras alcanzaron a un número mucho más importante. De esos 300 y pico que yo te decía, son un número importante, sí. En 2 minutos definime, si podés, por supuesto, yo sé que podés, y si no, lo vamos a intentar ambos. Tema COVID, ¿no? Ahora el informe, para quienes no saben, la Secretaría emitía un informe diario cuando empezó a bajar y la positividad cada 14 días cada vez era menor. Es un trabajo hacer un informe, no es tan fácil, no es una planilla de Excel solamente, sino que tiene que ahí estar cargado el dato que dé certidumbre de lo que está pasando. Hoy, Moreno, ¿qué índices tenés? No en números, sino hay tranquilidad y hay confianza de que ya pasó todo, o hay que mantener un poco la guardia alta, porque ya en algunos casos ni barbijo, te digo. Sí, a ver, puedo decir, la confianza la tenemos esta tranquilidad de alguna manera de que estamos en un buen número de casos semanales, en una baja positividad que tenemos. Esto del reporte semanal también vamos de la mano con las indicaciones de la provincia de Buenos Aires, que también está llevando los informes de manera semanal. Y bueno, la realidad es que las proyecciones nos indicarían que sí, que estamos atravesando la última parte de la pandemia. Por supuesto que los brazos no hay que bajarlos porque ya en algún momento también... Un rebrote, ¿viste que dicen esa palabra? Sí, o esta tercera ola, cuarta ola, nuevas olas. Ya tenemos experiencias de otros países, tuvimos nuestras propias experiencias también de que al relajarnos y al relajar las medidas de cuidado,
los casos se multiplican. Por suerte estamos viendo que la vacunación masiva, que haber elegido vacunar a más personas en una primera instancia. Con la primera. Exactamente, fue una muy buena estrategia sanitaria. Los resultados al día de hoy lo están demostrando. Bueno, y ahora lo que nos queda es seguir reforzando los cuidados y también reforzar la vacunación en la población infantil. Dosis tiene Moreno para aplicar. Dosis tiene Moreno, están aplicando. Primera, segunda. Ya sí, exactamente. Estamos esperando ahora las últimas normativas para empezar con la tercera también, que aún no está lanzado. Lo último que leí, Moreno todavía no había llegado al 50 o al 40%, corregime vos, de la población total con las 2 dosis, con la cobertura completa. No sé cuál es el porcentaje último que... Mira, no revisé antes de salir el último informe que tenemos de ayer. No llegaba a 40, me parece. Lo que pasa es que ese número tiene que ver con la población total. Entonces sí, la población seguro. total, a veces el cálculo más exacto sería, bueno, empezar a calcular sobre la población que debería estar con 2 dosis. Sí, eso yo estoy de acuerdo, pero bueno... Sí, es el dato que está. Es el dato que está. Es real. Pero no tengo el número actualizado, lo podemos revisar ahora cuando terminamos porque tengo el informe de ayer. Bien, y las 2 preguntas finales. ¿Se logró algo en otros municipios? No tengo chequeado en cuáles, pero se había montado el modular para el COVID. Y acá lo ha dicho Mariel Fernández, logramos que se quede, ¿no? No sé si está funcionando hoy el modular, como que, porque eso era para COVID. Entonces, la pregunta es muy simple. Hay que refuncionalizar, para mí. Hay que conseguir el recurso humano, que es el que está buscando, y no se consigue. En el bloque anterior hablamos con los compañeros de limpieza las dificultades que hay. Quiero decir, para que vaya algún habitante de Cuartel Quinto y encuentre la atención, falta. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Está la estructura? Sí. Decime qué es lo que falta para que eso sea un hospital. Bueno, a ver, también tienen equipo profesional en la UPA, está funcionando una internación que es una unidad general. De pronta atención. Quirófano no hay, por ejemplo. No, y vos decís el hospital modular, está la unidad de pronta atención los dos y al lado sí. está el modular. O sea, tiene una sala de internación. Hay 15 metros que los separan. Sí, un pasillo. Un pasillo. Tiene la internación, lo que está trabajando el director de la UPA, del hospital modular, que es el mismo, que es Pablo Rafa, en conseguir esto. No necesariamente tiene que tener un quirófano para que sea un hospital, pero sí algunas cosas más que se necesitarían para poder resolver, por ejemplo, urgencias traumatológicas que requieren. Claro, porque si no todos vienen acá. Sí, o tienen una primera detención, es derivado, después se realiza la José derivación. Cepaz o a San Miguel, depende, pero eso que decir para mí es clave. Bueno, podemos discutir quirófano o no, pero bueno, llega una persona a fractura. Bueno, tiene que venir al hospital de Moreno. Sí, en realidad depende qué tipo de fractura, si requiere intervención, pero bueno, sí, se está trabajando para poder resolver, digamos, de manera conjunta esto, como un sistema integrado, para que pueda trabajar complementariamente con el hospital de Moreno y para poder descomprimir, como vos decís, bueno, hay un montón de población de Cuartel que se ve beneficiada con ese espacio, poder... ¿Sabes por qué te lo digo, Bárbara? Porque si yo estoy diciendo todo el tiempo que en el Cuartel Quinto hay un hospital, puede ser que vayan las personas a ese hospital y se van a encontrar que la atención no es que no la pueden dar los trabajadores, sino que no están los recursos para hacerlo. Entonces, lo he visto en la UPA cuando se inauguró. Muchos creían que podían ir ahí a resolver las cuestiones y vi cómo se derivaban al hospital. Entonces, hay que ser demasiado responsable cuando decimos las cosas y cómo las decimos. Sí, tenemos la estructura, funcionó muy bien para COVID. Sí, bueno, hay que hacer una serie de pasos para que tenga la prestación que permita no solamente descomprimir el Mariano Ciudad Vega, sino que ese sea un lugar de cercanía para las personas que vienen en cuartel. Esa es la razón de la pregunta. Sí, totalmente. Lo mismo que planteamos para la atención primaria y la capacidad de resolución de los problemas, lo mismo puede resolver las emergencias. Entonces, si una persona de esa zona tiene una emergencia en salud, claro, puedes y asistir ahí. Porque ahora hay un plantel que al principio de la UPA a lo mejor no lo tenía en sus inicios, de cobertura de guardias, todo el tiempo las guardias cubiertas. Entonces, si uno tiene una emergencia en salud, ahí va a recibir los primeros auxilios, hay un laboratorio de guardia, tiene un equipo de imágenes. Entonces, se puede dar una atención, a lo mejor no se puede resolver algo que requiere una intervención quirúrgica, claro, pero bueno, está en contacto permanente, tiene sus ambulancias. Por supuesto que se está trabajando para darle mayor complejidad a lo que se pueda resolver y lo que se pueda internar ahí. Y la última, ¿cómo funciona la REM? El sistema de emergencias ahora de Moreno. Exame, porque... Claro, mirá que... Ex-REM, exame. Sí. Ahora el sistema de emergencia de Moreno. Funciona muy bien.
también progresivamente se vieron mejoras, hemos adquirido nuevos móviles, estamos a la espera de la adquisición de 2 nuevos móviles 4x4. ¿Cuántos móviles tiene el sistema de emergencia hoy? Tiene 17 móviles, que están 4 móviles que son completamente nuevos, con estos 2 que te decía a la espera, y después son los móviles que teníamos del sistema SAME provincial que quedaron. También es un área que nosotros estamos trabajando desde el inicio en modificaciones, en mejoras también en la infraestructura, en el espacio para los choferes, para los enfermeros y las enfermeras, para los médicos. Se está haciendo una obra para que los radiooperadores puedan volver a la base de Graham Bell. De Graham Bell. Que están como unos modulares, como el hospital modular, 2 modulares box para hacer oficinas y poder ese espacio usarlo de manera óptima. Se incorporaron equipos de enfermería que están haciendo muchas tareas, que estuvieron hisopando mucho durante el transcurso de la pandemia y ahora se están capacitando en la atención de emergencias y catástrofes, y es muy interesante también el trabajo que se está vinculando las unidades sanitarias en la primera atención de la urgencia entre el sistema de emergencias y las unidades sanitarias. Es también un desafío, siempre es una demanda que supera. Siempre hay eco en la red, te digo, siempre. Siempre hay eco, sí, pero Siempre. bueno, es importante que por supuesto que los ecos que tienen que ver con las mejoras son escuchados. Está habiendo muchas mejoras y cuando hay algún espacio que no consigue la mejora, bueno, se escucha sí, también, pero bueno, lo importante es que vaya habiendo mejoras. Entonces nosotros nos podemos quedar con, cuando hablamos de las mejoras que se consiguieron para los trabajadores de la salud, nos entró un paquete de modificaciones que benefició a más del 30% de todo el plantel de salud, administrativos, maestranza, profesionales, de todo el equipo de salud, 30% en una sola... Claro, en una sola tanda me va a decir. En una sola tanda, en un solo acto. Sí. Entonces, ¿por qué no ver que esto empieza a funcionar y que vamos a conseguir mejoras para todas las áreas? Así que sí, la verdad que estamos también muy conformes con las mejoras que se están dando en el sistema de emergencias, en un distrito en el que no llegan ambulancias de las obras sociales, que nosotros damos cobertura no solamente al 50% de la población que no tiene cobertura, sino al otro 50% que de sus ingresos tiene también, que eso también PAM, es viejo. idioma, es de siempre. Por eso, sí. de siempre. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. Esto que decía en el bloque anterior, es decir, yo puedo mirar una parte y decir, me quedo con esa parte y no veo el todo. El espíritu crítico es, si yo puedo reconocer el avance y preguntar, ya que dijiste longitudinal, trazar una línea que es sinuosa, no es recta, es decir, hasta dónde vamos a llegar o cuánto tiempo nos va a demandar alcanzar mejores niveles que el 30% alcanzado, para decir un porcentaje. Bueno, eso es política, eso es recurso, eso es planificación, eso es articulación. Claro que tal vez la nota no pueda contener la respuesta que usted puede preguntarse. Voy a una salita y no me atienden en tiempo y forma. Bueno, Bárbara está diciendo lo que me dijo antes Adriana Palacio, por ejemplo, cuando fue secretaria de Salud. O Maru Zamarreño. Estamos buscando los profesionales. A veces se encuentran, a veces no se encuentran. Yo podría preguntar cómo se busca y de qué manera se busca. Ahora, este dato de el pase de las promotoras y promotores, pero además reconocimiento, una mejora salarial para los trabajadores, es un aliciente para salir a buscar. Sirve. Si no estuviese, diríamos, con ese sueldo es difícil que vengan. Bueno, hay algo que va creciendo, pero claro, Moreno está tan deteriorado desde hace tanto tiempo que esto no se resuelve ni en un día, ni en un año, ni en 2 años. Se requiere para Moreno un plan consistente con políticas de Estado que excedan a las figuras y a los personalismos. Y esa es mi gran duda. Por lo pronto, Bárbara Cortés ha explicado en este programa qué es lo que se está haciendo y cuál es el norte diseñado con los pies en la tierra. Pausa y el último bloque dedicado a la seguridad, la que nos falta o la que tenemos.